La mayoría de las personas creen que adoptar una mentalidad de triunfo requiere poseer talentos excepcionales, una capacidad intelectual sobresaliente o quizás una fortuna particular reservada solo para unos pocos elegidos. Permanecen a la espera de encontrar un conocimiento oculto, una especie de receta mágica que de la noche a la mañana los convierta en una persona totalmente diferente. Sin embargo, ese instante de revelación nunca llega. Mientras aguardan, continúan aplicando los mismos patrones de pensamiento limitados y por lo tanto cosechan los mismos resultados insatisfactorios. He llegado a entender que el enfoque mental de los individuos de alto rendimiento no es un misterio inescrutable, sino más bien un compromiso constante. No se fundamenta en tener ideas geniales de forma esporádica, sino en adiestrar la mente día tras día para concentrarse en aquello que edifica, en lo que proporciona impulso y en lo que abre nuevas posibilidades. No necesita transformar su estructura cerebral de manera instantánea, simplemente requiere dirigir un solo pensamiento, luego otro, y sostener esa práctica con diligencia. Esto es crucial porque la manera en que usted reflexiona diariamente modela lo que considera alcanzable, lo que se atreve a intentar y, en última instancia, lo que consigue. La clave no reside en aguardar la inspiración pasivamente, sino en cultivar un patrón cognitivo que opere a su favor de forma continua, incluso en segundo plano. Si su aspiración es una existencia diferente, no se centre en buscar secretos inalcanzables. Concéntrese en la disciplina mental, pues cada idea cuenta y cada convicción que sostiene es importante. Cuando usted escoge su enfoque con determinación, su vida empieza a reaccionar, su trayectoria se modifica, su perspectiva se aclara y su potencial se activa. Todo se pone en marcha cuando usted toma la iniciativa, y ese momento puede ser justo hoy. Adoptar la mentalidad de una persona exitosa comienza con un principio esencial. La conciencia es la fuente de toda creación. Antes de que se materialice cualquier logro visible, antes de que se cumpla cualquier objetivo y antes de cualquier resultado digno de admiración, existió un pensamiento inicial que lo desencadenó todo. Esta idea fue nutrida, repetida y reforzada hasta transformarse en una convicción firme, y esa convicción fue la que guió las acciones que finalmente culminaron en el éxito. La mayoría de los individuos fracasan no por falta de oportunidades, sino porque su propio sistema de pensamiento los sabotea desde el inicio. Se convencen de que son incapaces, de que sus habilidades son insuficientes o de que los obstáculos son superiores a su capacidad. Estas creencias, aceptadas sin ser analizadas, se transforman en ataduras invisibles que los confinan a una vida de limitaciones. Lo que realmente distingue a la gente de éxito es que aprendieron a gestionar este proceso. Ellos también lidiaron con la incertidumbre, enfrentaron temores y oyeron voces internas que les decían que no podrían. La diferencia radica en que tomaron la decisión de alimentar una voz diferente. En lugar de repetirse frases de resignación, comenzaron a repetirse afirmaciones de posibilidad. En lugar de fijarse en lo que carecían, se enfocaron en lo que podían desarrollar. En vez de percibir un reto como un muro infranqueable, lo interpretaron como una sesión de entrenamiento. Y esta manera de abordar la realidad no fue algo fortuito, sino una elección plenamente consciente. Así es como se moldea la mente para el triunfo, con propósito, con constancia y con dedicación. Deténgase por un instante a considerar cómo aborda usted las dificultades cotidianas. Si su reflejo inicial es decirse que no tiene la capacidad de afrontarlas, entonces ya ha decretado su derrota antes de comenzar. Pero si su reacción es preguntarse activamente cómo puede encontrar la solución, ya está operando con una mentalidad orientada al éxito. Esto se debe a que el individuo exitoso no se define por la ausencia de contratiempos, sino por la forma en que los aborda. Allí donde otros identifican barreras, él divisa posibilidades. Donde la mayoría se rinde, él insiste, porque su estructura mental está programada para la búsqueda de soluciones. Esta divergencia en el enfoque mental es lo que reescribe el destino. La buena noticia es que usted tiene la potestad de desarrollar esta forma de pensar. No tiene que esperar a que suceda un evento extraordinario. Puede empezar justo hoy. Comience por monitorear las frases que se repite en su fuero interno. ¿Se dirige a sí mismo con duda o con firmeza? ¿Se centra en lo que le hace falta o en lo que está en su poder para hacer? ¿Se repite más a menudo «no soy capaz» o «lo voy a conseguir»? El contenido de su diálogo interno será el fiel reflejo de su realidad externa, porque su universo visible jamás será más amplio que su universo interior. Y si desea expandir el alcance de su vida, primero debe expandir su sistema de pensamiento. Cada vez que sustituye un pensamiento de debilidad por una idea de fortaleza, está cimentando un pilar en su mentalidad de éxito.
Cada vez que se obliga a enfocar su atención en lo que verdaderamente importa, está forjando una nueva identidad, y esa identidad, cultivada persistentemente, lo convertirá en alguien capaz de lograr lo que hoy parece inalcanzable, porque no son las circunstancias las que lo determinan, sino su interpretación de ellas. Una persona que transforma su pensamiento transforma su futuro, y esa metamorfosis comienza en la quietud de su mente, en el momento preciso en que elige pensar como lo hacen los triunfadores. La mentalidad de éxito exige que comprendamos que nuestra mente es un semillero donde todo lo que plantamos termina fructificando. Si las semillas que planta son pensamientos de inquietud, terminará recogiendo incertidumbre. Si lo que siembra son dudas, cosechará indecisión. Si planta excusas, la cosecha será la mediocridad. Y si, por el contrario, lo que siembra son convicciones sólidas, disciplina y un rumbo claro, ineludiblemente cosechará el éxito. Esta es la ley inmutable de la mente, usted recibe lo que cultiva. El inconveniente es que la mayoría siembra sin percatarse, permiten que cualquier idea pasajera, cualquier opinión externa o cualquier recuerdo obsoleto ocupe espacio en su cabeza, y luego se sorprenden de que sus vidas estén repletas de resultados que no deseaban. Una persona exitosa no permite que su mente quede a merced del azar, la protege, la cuida y la alimenta con propósito a diario. Piense en cómo inicia usted su jornada. Muchos se levantan con exclamaciones como, ¡qué fastidio! Es lo mismo de siempre, no tengo la menor gana. Y desde esas primeras palabras, están programando un día marcado por el desánimo y la falta de orientación. En contraste, el individuo de éxito entiende que la primera victoria se logra en el ámbito mental. Se incorpora con frases que lo impulsan a la acción. Hoy avanzo, hoy enfrento todo con vigor, hoy me acerco más a mis objetivos. Esta diferencia en el arranque de la mañana modifica drásticamente el desarrollo de los acontecimientos, porque la idea inicial es como la primera ficha de dominó que derriba a todas las demás en la misma dirección. El éxito también está íntimamente ligado a la habilidad de mantener un pensamiento constructivo, aun cuando la realidad parezca contradecirlo. Cualquiera puede concebir grandes ideas cuando todo marcha sin problemas, pero solo aquellos que se autodisciplinan son capaces de sostener su visión en medio de la adversidad. Esta es la razón principal por la que algunos se dan por vencidos y otros alcanzan el triunfo. La persona promedio se dice, esto es irrealizable tan pronto como aparece un tropiezo. El individuo exitoso se repite, esto es sencillamente una etapa del proceso, y busca el método para superarlo. Lo hace no porque ignore la dificultad, sino porque comprende que su pensamiento en ese momento define si sigue adelante o se detiene. Y la línea divisoria entre el fracaso y la victoria, con frecuencia se encuentra en esa simple decisión mental. La manera en que usted interpreta el revés es otro factor determinante. Una persona con una visión contaminada por lo negativo ve cada hierro como una prueba irrefutable de su inutilidad, como la confirmación de sus temores más profundos. Pero un individuo de éxito lo interpreta de una forma completamente diferente. Concibe el error como una capacitación, como información de retorno, como una fase indispensable en el camino hacia el triunfo. Esta perspectiva le permite reponerse con mayor rapidez, extraer valiosas lecciones y perseverar con renovada energía. No se detiene a recriminarse, se detiene para asimilar la enseñanza y continuar avanzando. Y con cada intento se vuelve más firme, más lúcido y más competente. Lo fascinante de esto es que este patrón cognitivo no es una herencia genética, sino una habilidad que se entrena. Cada día, cada hora, cada momento en el que usted opta por reemplazar una idea de fragilidad por una de poder, está robusteciendo ese músculo invisible que lo sustenta. Y cuanto más lo ejercita, más natural se vuelve. Al principio, quizás deba corregirse de manera constante, pero con la práctica llegará un punto en el que no será necesario. Su mente automáticamente buscará la perspectiva favorable, la solución pertinente y la oportunidad emergente. Y cuando alcance esa etapa, habrá cruzado la frontera que separa a la persona ordinaria del triunfador. Recuerde siempre esta premisa. Toda su vida está diseñada por la calidad de su mundo interior. Si permite que se contamine, vivirá limitado, pero si lo dirige con rigor, vivirá con un propósito claro. Pensar como una persona de éxito no es un lujo. Es una responsabilidad que debe asumir si desea cambiar su destino. Porque lo que se inicia como una frase susurrada en la intimidad, termina por construir la realidad que experimenta a diario. En este sentido, su mente no es solo un lugar donde residen los pensamientos, es el taller donde se fabrica su futuro. El enfoque de una persona exitosa no es una casualidad, sino un sistema organizado.
No se trata de albergar ocasionalmente una idea optimista ni de sentirse motivado solo cuando las circunstancias son favorables. Se trata de haber ejercitado la mente hasta transformarla en una herramienta que opera a su favor de forma incansable. Piense en un deportista, no desarrolla fuerza y resistencia levantando pesas un único día, sino a través de la repetición constante, entrenando incluso cuando la voluntad le falla. De la misma forma, opera la mente. Cada vez que usted decide enfocarse en lo que contribuye, cada vez que se repite una declaración de fuerza en lugar de una de debilidad, está realizando un ejercicio de peso mental. Con el tiempo, este entrenamiento le confiere una fortaleza que los demás no logran comprender. No es cuestión de suerte ni de azar, sino de disciplina mental convertida en carácter. Los individuos exitosos se distinguen por su maestría en dirigir su atención. Comprenden que la mente tiene una propensión natural a fijarse en lo desfavorable, en la carencia y en lo que salió mal, pero ellos optan conscientemente por reorientarla. Allí donde la mayoría ve un impedimento, ellos exploran la posibilidad oculta. Donde otros se lamentan, ellos se preguntan, ¿qué puedo hacer ahora mismo para mejorar esta situación? Y este cambio en el punto de mira no solo incrementa su productividad, sino que también los hace más resistentes. Cuando la vida les presenta un golpe, no se quedan estancados en el lamento perpetuo, sino que adiestran a su mente para avanzar hacia la solución. Esta habilidad es la esencia de pensar como un triunfador, no negar la dificultad, sino interpretarla de la forma que más lo potencia. Otra cualidad distintiva de su forma de pensar es la nitidez de su visión. Una persona sin éxito piensa únicamente en el corto plazo, sobrevivir el día, evitar el malestar inmediato. Un individuo de éxito piensa más allá, posee una imagen clara de su destino y utiliza cada jornada como un avance hacia esa meta. Esta visión lo resguarda del desaliento, porque aunque el presente sea desafiante, su mente está firmemente anclada a un futuro de mayor trascendencia, y esa ancla lo mantiene a flote. Por eso son capaces de persistir más que otros, no porque posean más vigor físico, sino porque tienen un pensamiento más concentrado. Quiero que lo visualice. Dos personas se enfrentan a un mismo contratiempo. La primera se dice a sí misma, no hay escapatoria, y con esa frase, ya se ha hundido. La segunda se dice, esto me está preparando para lo que viene, y con esa frase encuentra el coraje para seguir. La situación es idéntica, pero los desenlaces son completamente diferentes, porque la interpretación mental es opuesta. Esta es la importancia de adiestrar su forma de pensar, porque lo que usted se repite en silencio determina lo que realiza en público, lo que construye en su vida y lo que dejará como legado. Recuerde, pensar como una persona de éxito no es una cuestión de buena suerte o de talento innato, es una cuestión de disciplina, es elegir una y otra vez qué afirmaciones lo definirán, qué convicciones sostendrá y qué visión nutrirá. Esa elección se presenta todos los días, a cada hora, y el individuo que se la toma en serio termina modelando una mente capaz de superar cualquier obstancia, porque el éxito nunca se origina en el exterior, el éxito siempre comienza en la mente. Pensar como una persona de éxito implica entender que la mente es como un músculo que se robustece con el uso intencional y a la vez una herramienta que puede resultar peligrosa si se deja sin supervisión. La persona común permite que cualquier pensamiento se instale en su cabeza, preocupaciones estériles, juicios ajenos que se transforman en verdades propias, recuerdos negativos que lo paralizan. Esta falta de vigilancia es la razón por la que tantas existencias se diluyen en el temor y la mediocridad. En cambio, una persona exitosa se erige como el vigilante de su propia mente. Filtra lo que ingresa, descarta aquello que lo debilita y cultiva únicamente lo que le otorga impulso. Y este hábito no es esporádico, es constante, cotidiano y recurrente. Saben que la mente jamás cesa de generar ideas y por ello deciden conscientemente darles una dirección. Este principio se manifiesta en algo muy simple, la forma en que dialogan consigo mismos. Quienes nunca progresan se repiten frases como, no tengo la capacidad, esto me supera, o, la suerte nunca está de mi lado. Al repetirlas una y otra vez, su mente las asume como mandatos y actúan conforme a ellas. Por el contrario, la gente de éxito ha entrenado un idioma diferente. Puedo encontrar una solución, esto me hará más resistente, cada día me aproximo más a mi objetivo. Estas frases funcionan como directrices que reconfiguran su mente y con el tiempo producen acciones congruentes con ellas. No es magia, es un sistema. Lo que se piensa orienta lo que se siente, lo que se siente estimula lo que se hace y lo que se hace determina lo que se obtiene.
Aquí deseo hacer un breve alto para subrayarle un punto importante. Si este mensaje le resulta resonante, si encuentra valor en estos principios y desea continuar fortaleciendo su mentalidad día tras día, lo invito a suscribirse a este canal. Aquí hallará recursos constantes para cultivar su disciplina, su concentración y su claridad mental. Además, le pido que comparta en los comentarios una respuesta sincera. ¿Qué aspecto de su forma de pensar modificaría en primer lugar si tuviera la oportunidad de hacerlo hoy? Esa respuesta no solo será un compromiso consigo mismo, sino también una fuente de motivación para otros que transitan por este mismo camino. Volviendo a nuestro tema, reflexione sobre esto. La mente jamás permanece en un estado neutro. Si usted no la adiestra, la vida se encargará de llenarla de inseguridad, temores y justificaciones. Pero si usted decide entrenarla, la llenará personalmente de seguridad, dedicación y determinación. Esta es la distinción entre quienes avanzan y quienes se quedan rezagados. Los que se detienen creen que la mentalidad positiva es una pérdida de tiempo, que el éxito es resultado de la casualidad o de factores externos. Los que progresan comprenden que pensar correctamente no solo transforma su estado de ánimo, sino que además genera las condiciones propicias para alcanzar logros tangibles. Esto se debe a que una mente entrenada busca alternativas donde otros solo perciben impedimentos, conserva la serenidad donde otros se desesperan y persevera donde el resto se rinde. La clave radica en la perseverancia. Pensar como una persona de éxito no se logra de manera automática tras leer un libro o recibir un consejo. Es un ejercicio diario tan vital como alimentarse o descansar. Es levantarse cada mañana y elegir conscientemente qué ideas dominarán su día. Es corregirse cada vez que emerge la voz de la duda y reemplazarla por una de convicción. Es mantener una visión de grandeza incluso cuando la realidad parece refutarla. Esta repetición genera un hábito y ese hábito forja una mentalidad que no se doblega con facilidad. Tenga siempre presente que las ideas que usted cultiva hoy son las acciones que ejecutará mañana y los resultados que cosechará pasado mañana. Si anhela el éxito, debe empezar por su mente. No espere a que el mundo cambie para entonces cambiar su modo de pensar. Modifique su modo de pensar y el mundo reaccionará a esa nueva mentalidad. Esta es la esencia de vivir con plenitud. No esperar circunstancias perfectas, sino crear la realidad a partir de lo que usted construye en silencio en su interior. Una persona de éxito no se define por la ausencia de dificultades, sino por la manera en que las afronta. El individuo promedio ve una traba y la interpreta como un signo de fracaso. Su mente le dicta, no hay forma de que lo hagas, y se detiene. La persona exitosa encara la misma traba, y su mente ya adiestrada le indica, esto me hará más competente, y continúa su marcha. Esta disparidad en la interpretación es lo que diferencia a los que se rinden de los que conquistan. La situación no es lo que determina el desenlace, sino el pensamiento con el que se enfrenta esa situación. Y esa mentalidad no surge de la nada. Se edifica con constancia diaria, con afirmaciones repetidas que reconfiguran la forma en que su mente procesa la realidad. Cuando usted piensa como una persona de éxito, deja de consumir energía en justificaciones y comienza a destinarla a la búsqueda de soluciones. No se cuestiona, ¿por qué me está sucediendo esto? Sino, ¿qué puedo lograr con esto que me sucede? Este reajuste en el enfoque le devuelve el dominio, porque la persona promedio se convierte en víctima de los acontecimientos, mientras que el individuo exitoso se convierte en el arquitecto de lo que hace con lo que le ocurre. Esta perspectiva no erradica las dificultades, pero las convierte en escalones en lugar de barreras. Y cada vez que asciende un escalón, su confianza aumenta, su carácter se afianza y su visión se expande. Los individuos de éxito también razonan en términos de causa y consecuencia, saben que cada decisión conlleva un resultado y por ende, eligen con mayor conciencia. La persona promedio actúa guiada por la emoción del momento, sin considerar las repercusiones, y luego se sorprende de los resultados obtenidos. La persona exitosa se pregunta, ¿esta elección me acerca o me aleja de mi objetivo primordial? Y esta pregunta orienta sus pensamientos antes de que se conviertan en actos. Porque pensar como un triunfador no es fantasear. Es dirigir la mente con intención hacia aquello que genera progreso real. Un hábito vital de esta clase de pensamiento es concentrarse en lo que está bajo su dominio y liberarse de lo que no. La persona común agota su mente preocupándose por factores externos que nunca podrá modificar. La opinión de los demás, el azar, el pasado. El individuo exitoso centra su atención en aquello que sí depende de él. Su actitud, su compromiso, su preparación.
Esta elección lo exime del ruido mental y le permite invertir toda su energía en lo que verdaderamente produce resultados. Así transforma la inquietud en acción, el miedo en táctica y la vacilación en determinación. Quiero que imagine la siguiente escena. Dos personas se enfrentan a una misma tempestad. Una se queda observando las nubes y condenando la lluvia. Su mente la convence de que todo está perdido. La otra reflexiona: ¿cómo puedo aprovechar esta adversidad para crecer? ¿Qué enseñanza me trae? Y esta forma de pensar la lleva a emerger de la tormenta más fortalecida de lo que entró. La realidad fue idéntica, pero el resultado fue completamente distinto debido a la diferencia en su mentalidad. Ese es el poder de pensar como las personas de éxito. Convierten lo ineludible en energía, lo adverso en práctica y lo incierto en una oportunidad. Recuerde siempre que la vida no está diseñada para detenerlo, sino para moldearlo. Si entrena su mente para pensar como un triunfador, entonces cada día, cada desafío y cada tropiezo se convierten en componentes de la ruta que lo conduce hacia un destino superior. Porque lo que se reitera en su mente acaba edificando lo que experimenta en su vida. Pensar como los individuos de éxito significa vivir con una mentalidad adiestrada para ver más allá del momento presente. La persona promedio piensa en lo inmediato, busca el alivio fugaz, los logros rápidos, la satisfacción instantánea, y este enfoque la condena a un ciclo de mediocridad. El individuo exitoso, por el contrario, piensa a largo plazo. No se pregunta solo, ¿qué me conviene hoy?, sino, ¿qué estoy construyendo con lo que hago hoy para el futuro? Esta diferencia en el horizonte mental es lo que origina resultados tan diversos. Mientras unos malgastan sus días en elecciones que solo proporcionan bienestar momentáneo, los otros invierten su tiempo en acciones que los aproximan a una vida de mayor trascendencia. El pensamiento de éxito no se deja capturar por la emoción transitoria. Sabe que la emoción es poderosa, pero también breve, y que la orientación genuina debe provenir de la visión y no del simple impulso. Por eso, una persona de éxito se toma una pausa antes de reaccionar, se pregunta, ¿esta acción está en armonía con mis metas más ambiciosas? ¿O simplemente responde a un sentimiento pasajero? Esa pausa mental, esa disciplina para examinar los pensamientos, es lo que la protege de cometer errores comunes. Con el tiempo, esta forma de pensar se convierte en su mayor ventaja, la capacidad de mantener el rumbo, mientras otros se desvían por cualquier estímulo que se presenta. También debe comprender que los individuos exitosos no malgastan su capacidad mental en lo que no pueden dominar. No derrochan energía en lamentarse por lo que no está en su poder cambiar. No se contaminan con ideas sobre la fatalidad o las opiniones ajenas. Piensan en términos de acción y responsabilidad. Saben que no pueden controlar el viento, pero sí la dirección de sus velas. Por eso concentran sus pensamientos en lo que sí está bajo su mando: su preparación, su actitud, su perseverancia. Esta forma de pensar los hace más fuertes, porque los libera de la sensación de impotencia y los ubica en una postura proactiva frente a la vida. Piense en cómo se transformaría su vida si adoptara este patrón. En lugar de repetir frases como, «es que no puedo», «es que no depende de mí», comenzaría a preguntarse, ¿qué puedo hacer hoy con lo que sí tengo en mis manos? Este pequeño cambio mental marca la diferencia entre la resignación y el progreso, porque cuando modifica la pregunta que se repite, también transforma la calidad de sus respuestas, y con mejores respuestas, toma mejores decisiones, y con mejores decisiones construye resultados superiores. Todo se origina en la mente, en esa forma de pensar que define lo que es posible y lo que no lo es. El individuo que alcanza el éxito emplea un pensamiento metódico y profundo. Jamás se detiene en lo superficial. Su enfoque se dirige a la esencia, identificando la razón que motiva cada una de sus actividades. Entiende que cada concepto mental es una semilla potencial que indefectiblemente germinará en su realidad. Por lo tanto, cultiva meticulosamente ideas de ambición, tenacidad y progreso. La cosecha resultante es una existencia que espejea con precisión el trabajo que realizó en su fuero interno. Este es el punto crucial que los distingue. La mayoría de la gente vive esclavizada por sus pensamientos errantes e incontrolados, mientras que aquellos que logran grandes cosas piensan con un propósito definido. Esta voluntad consciente es el fundamento de todos sus logros. Adoptar una mentalidad de triunfo implica moldear la mente para que funcione como un colaborador permanente y no como un obstáculo autoimpuesto. La persona común se halla constantemente minada por su propia voz interior. Se persuade de su incapacidad antes de dar el primer paso. Rememora errores pasados cada vez que intenta avanzar.
se mide continuamente frente a los demás hasta que su autoconcepto es de inferioridad. Esta rutina mental lo mantiene confinado, no por escasez de oportunidades, sino por una ausencia de guía interna. Por contraste, los individuos realizados han adoptado un nuevo dialecto para su mente. Se dirigen a sí mismos con convicción, se concentran en aquello que sí está a su alcance para edificar, convierten la observación negativa en estímulo y ven la incertidumbre como una alerta para afinar su preparación. Este cambio de enfoque no es evidente en un solo día, pero con el transcurrir de meses y años, forja dos trayectorias de vida completamente disímiles. Una cualidad esencial del pensamiento de alto rendimiento es su constante búsqueda del aprendizaje en vez de revolcarse en el dolor de la derrota. Cuando el individuo promedio comete un error, su reflexión es: esto comprueba que no soy competente. Con esa declaración, sepulta su seguridad. El triunfador, ante la misma caída, razona: esto me indica el camino para mejorar mi ejecución futura. Con esta reafirmación, nutre su evolución. El evento es el mismo, pero la lectura que se hace es completamente diferente. Esta leve modificación en la perspectiva transforma el tropiezo en un peldaño ascendente, en lugar de un final definitivo. Por ello, quienes con una óptica triunfal logran reponerse con mayor celeridad y alcanzar metas más distantes, dado que no arrastran remordimientos inútiles, sino conocimiento que les confiere robustez. Otra distinción notable reside en su manejo de la ambigüedad. La gente común percibe lo incierto como una amenaza, lo que provoca su inmovilidad. El individuo con visión lo ve como un ámbito de expansión y por ende avanza sin dudar. No es que estén exentos de sentir temor, sino que han disciplinado su intelecto para entender el miedo como un indicador de crecimiento, no de retirada. Esta filosofía los impele a ser más audaces, a probar con mayor frecuencia y, por consiguiente, a acumular más vivencias y logros que el resto. La victoria no nace del confort, sino de la osadía de incursionar en ámbitos nuevos con una disposición absoluta para asimilar. Las mentes triunfadoras poseen además una cualidad que pocos cultivan: conciben las cosas desde la óptica de la prosperidad. El sujeto habitual se martillea con la idea de la insuficiencia. No hay suficiente capital, suficiente lapso, suficiente aptitud. Habita con un chip mental de carencia, y esta carencia se manifiesta en todas sus elecciones. El realizador piensa de otra forma, está convencido de que siempre existe una alternativa, que los medios están disponibles, que siempre hay algo adicional que adquirir o explotar. Esta perspectiva de plenitud lo vuelve ingenioso, lo mantiene explorando soluciones en vez de justificaciones y, como efecto, descubre posibilidades donde los demás solo distinguen barreras. Deseo que considere lo siguiente: su realidad de hoy es el fruto directo de la índole de sus meditaciones anteriores, y su porvenir estará determinado por la calidad de los conceptos que alimente en el presente. Si persiste en un patrón mental restrictivo, continuará obteniendo idénticos desenlaces. Pero si comienza a pensar con rigor, con magnitud y con perspectiva, empezará a desvelar caminos que antes le eran invisibles. Adoptar una mentalidad triunfadora no es un privilegio, sino una obligación si su meta es remodelar su existencia. Porque lo que su mente repite en lo íntimo no permanece oculto, sino que se materializa en sus elecciones, en sus costumbres y en la herencia que deja. La cognición exitosa demanda fomentar un enfoque centrado en los remedios, no en los dilemas. El sujeto corriente consume horas reiterando la gravedad del escenario, anticipando el peor desenlace y lamentándose por aquello que está fuera de su control. Esta actitud mental lo agota incluso antes de intentar. El triunfador, por su parte, adiestra su intelecto para cuestionarse de forma inmediata. ¿Qué paso práctico puedo ejecutar ahora? Esta interrogante sencilla reorienta la totalidad de su ímpetu. Aquello que parecía una dificultad gigantesca se transforma en una serie de tareas factibles. Y aunque no encuentre siempre la solución idónea al instante, ese hábito de idear soluciones lo mantiene en movimiento mientras otros persisten en la inercia provocada por el temor. Una diferencia clave estriba en cómo procesan los comentarios adversos y las opiniones externas. El individuo estándar cree: si me juzgan, es porque carezco de valía. Esta creencia lo sume en la incertidumbre y lo condiciona a buscar la aprobación ajena. El exitoso tiene una perspectiva diferente. Asimila las críticas como puntos de mejora o, simplemente, como puntos de vista que carecen de efecto verdadero en su trayectoria. No permiten ser influenciados por el murmullo exterior porque su modo de pensar está cimentado en su propia meta, no en el consentimiento de terceros. Esta solidez no es soberbia, sino certeza.
Están conscientes de que ninguna opinión externa tiene el poder de determinar lo que ellos deciden pensar de sí mismos. Los triunfadores asumen, además, un sentido de autoría absoluta. El promedio atesta su mente con pretextos. Fui incapaz de conseguirlo a causa de, o no lo poseo porque otros me lo impidieron. Su filosofía sitúa la capacidad de cambio siempre fuera de su persona. El realizador opera de forma opuesta, recupera el control, piensa. Si este resultado no se ha materializado, es porque hay un elemento que debo modificar en mi interior. Aunque esta actitud de responsabilidad puede ser incómoda, a la vez lo vigoriza al situarlo en una posición de dominio. No aguarda a que las circunstancias se alteren para actuar, sino que se transforma a sí mismo para dar forma a una realidad diferente. Otra característica crucial de su proceso mental es la habilidad para sostener la concentración en lo que es verdaderamente prioritario. La mente general se disemina fácilmente, atiende a un sinfín de asuntos simultáneamente, se extravía en elementos superficiales y derrocha su vitalidad en lo prescindible. La mentalidad de logro es altamente selectiva, determina su foco y mantiene su esfuerzo allí hasta observar avances. Esta destreza para descartar lo trivial es lo que hace posible conseguir lo que para otros es inalcanzable. No es que dispongan de más horas en la jornada, sino que reflexionan con mayor precisión sobre la gestión de ese tiempo. Tenga presente que el punto de partida es su interior. Antes de modificar sus logros, necesita transformar la manera en que piensa acerca de ellos. Si sus ideas son frágiles, sus actos también lo serán. Pero si su pensamiento es sólido, orientado hacia la superación y la resolución, sus acciones mostrarán esa misma tenacidad. Adoptar la mente del exitoso es una elección cotidiana. Cada vez que selecciona la idea que prevalecerá en su conciencia, está definiendo el tipo de persona que aspira a ser. Y esa determinación, reiterada consistentemente, es lo que traza los rumbos de la vida. Una comprensión fundamental para pensar como los triunfadores es esta. La mente opera incesantemente, genera pensamientos sin pausa. Si usted no asume la dirección, ella se inclinará de forma autónoma hacia el pesimismo, la lamentación y la restricción. El individuo normal ignora esto. Piensa que sus ideas emergen de forma casual y que carece de dominio sobre ellas. Por eso vive atrapado en lo que piensa sin cuestionarlo. Sin embargo, la persona realizada entiende que su intelecto es como un corcel de gran potencia. Si lo deja libre, lo arrastrará a cualquier parte. Pero si lo adiestra y lo conduce, lo llevará precisamente al destino deseado. Esta es la autodisciplina que los distingue. Jamás dejan su proceso de pensamiento al azar, lo monitorean siempre y lo encauzan hacia aquello que es productivo. Quienes logran metas también piensan con un claro objetivo. No inician cada jornada aguardando a que la vida les dicte el rumbo, sino que emplean su mente como un instrumento de navegación. Conciben con nitidez su anhelo, repasan internamente las etapas que los aproximan a ese fin y se empeñan en mantener viva esa imagen, incluso si la realidad inmediata parece oponerse. El motor del esfuerzo continuo no es el estímulo fugaz, sino el concepto repetido y definido de a dónde quieren llegar. El sujeto sin dirección piensa, quizás algún día lo logre. El realizador piensa, día tras día me acerco, porque cada movimiento tiene relevancia. Esta desemejanza en el razonamiento es la fuente de la perseverancia que muchos admiran. Otro atributo crucial de su mentalidad es su actitud ante la dificultad. Cuando la vida les presenta un obstáculo, no piensan, esto me aniquila, piensan, esto me forma. Esta óptica les confiere resiliencia, pues entienden el desafío como una etapa inherente al recorrido, y no como un indicio de fracaso. Al razonar de esta forma, su vigor se mantiene estable, su fe no se resquebraja y su actividad no se interrumpe. El común asume que la contrariedad implica deponer los esfuerzos. El triunfador entiende que la contrariedad significa una oportunidad de maduración. Esta mera variación en el pensamiento altera el derrotero de los dos. Además, los individuos con logros comprenden que cada idea que mantienen es una especie de inversión. Se cuestionan, ¿esta reflexión me beneficia o me perjudica? ¿Me acerca o me separa de mi meta? Y si la respuesta es negativa, la descartan sin demora. Esta selección deliberada de ideas les proporciona una ventaja, ya que mientras otros se saturan con expresiones como no dispongo de tiempo, no, tengo fortuna, es demasiado tarde, ellos practican enunciados poderosos. Yo genero mis ocasiones, capitalizo cada instante, este es mi momento. Con el paso del tiempo, estas declaraciones se integran a su esencia, no porque el entorno se haya modificado, sino porque ellos redefinieron su manera de concebirlo. Le invito a visualizar esto. Su mente es comparable a un huerto.
Si lo abandona, brotarán malas hierbas y vegetación improductiva que sofocarán todo lo demás, pero si lo atiende a diario, si elimina lo nocivo y siembra lo provechoso, su huerto se volverá un terreno fecundo, rebosante de vida, apto para producir frutos en gran cantidad. Así opera su proceso de razonamiento. El sujeto medio permite el crecimiento de las malezas, el triunfador invierte esfuerzo en sembrar simientes de autocontrol, seguridad y propósito. Y lo asombroso es que usted posee esa misma potestad. Puede optar por qué ideas nutrir y cuáles desechar. Esta elección, reiterada consistentemente, lo transformará en la persona que anhela ser. Porque el éxito no inicia en el exterior, siempre comienza en el prado intangible de la conciencia. Razonar como un individuo realizado implica entender que todo lo que ejecuta en su existencia es una derivación directa de lo que primero concibió en su fuero interno. Ningún gran avance surge por azar, ningún desenlace carece de origen, todo se gesta en la psique, en cómo se lee una situación, en la respuesta que se da a un reto, en el panorama que se mantiene a diario. El ciudadano común piensa que su vida está definida por el destino, por el entorno o por la intervención de terceros. Esta persuasión lo mantiene limitado, conformista y carente de influencia. Sin embargo, el triunfador asimila que, aunque no siempre es posible regir lo que sucede externamente, sí puede siempre gobernar lo que ocurre dentro de su cabeza, y en esa discrepancia reside la genuina emancipación. La mentalidad de logro está acondicionada para iniciar en lugar de simplemente responder. Cuando se presenta un imprevisto, el sujeto ordinario responde con irritación, temor o lamento, quedando cautivo de esa emoción. El exitoso hace una pausa, analiza, depura el pensamiento y selecciona la manera de responder, no porque no experimente miedo o desazón, sino porque ha adquirido el control del discurso interno que le dicta el paso a seguir. Este autodominio lo ubica en un rol de guía, no solo en su propia existencia, sino también ante quienes lo circundan. Pues los hombres que piensan con distinción irradian seguridad, y esta seguridad los erige en modelos a seguir. Otra señal de esta cognición es la facultad de mantener ideas elevadas, aún en ambientes de escaso nivel. El ciudadano promedio ajusta su cabeza al contexto. Si todos piensan en pequeño, él también lo hace. Si todos se limitan, él acepta el límite. El triunfador invierte el proceso, conserva una ambición superior, aunque el entorno no la secunde. Esta autonomía de criterio lo resguarda de la infección de lo ordinario, y aunque a veces reciba juicios, esa solidez de pensamiento es lo que a la larga lo diferencia y lo impulsa más allá de los otros. Deseo que visualice cómo sería su existencia si, ante cualquier adversidad, su respuesta mental inicial fuera de rectitud y no de vacilación. Si, en vez de repetirse, no soy capaz, se dijera, hallaré la manera. Si en lugar de pensar esto me excede, considerara, esta es una ocasión para mejorar. Esta desemejanza no es especulación, es un ejercicio cotidiano, y cada vez que lo ejecute, su conciencia se volverá más robusta, su temperamento se moldeará y su vida se transformará. Recuerde siempre, la mente jamás se detiene. Usted la moldea o ella lo domina. Usted la guía o ella lo controla. Adoptar el pensamiento triunfador es una determinación, una práctica constante, una afirmación de potestad personal. Es resolver a diario que no será una víctima de sus ideas, sino su propio constructor. Cuando lo consiga, descubrirá algo notable, que la verdadera prosperidad, la auténtica influencia y el éxito genuino no se originan en lo que se posee, sino en lo que se piensa. Porque todo lo tangible es el resultado de lo inmaterial, y lo inmaterial, cuando se somete a la disciplina, posee la fuerza de alterar un destino completo. Concebir como los triunfadores implica aceptar que la conciencia es el bien más preciado que usted tiene. Puede extraviar capital y recuperarlo, puede perder relaciones y forjar otras, puede dejar ir ocasiones y generar unas nuevas, pero si cede el control de su proceso mental, lo pierde todo sin excepción. Los individuos de éxito entienden este axioma y por ello manejan su psique como un activo que debe ser salvaguardado, adiestrado y desarrollado a diario. No la contaminan con elementos nocivos. No la exponen a desvíos banales, no permiten que los juicios de terceros se vuelvan la voz rectora de sus decisiones. Son exigentes con lo que leen, lo que oyen y lo que asimilan, pues saben que todo lo que ingresa a la mente acaba por perfilar sus acciones. El sujeto común cree que puede nutrirse mentalmente de cualquier contenido y permanecer inalterable. El realizador sabe que cada reflexión es un componente en la edificación de su carácter.
Otro punto vital es que los individuos triunfadores no se dejan arrastrar por la costumbre de la comparación. La mente ordinaria está obsesionada con los actos ajenos. Él acumuló más que yo. Ella es superior a mí. Jamás alcanzaré eso. Este patrón de pensamiento intoxica la psique e inhibe la iniciativa. La persona de logros, por el contrario, razona en términos de evolución personal. No se compara con la trayectoria de otro, sino con su propio pasado. Se pregunta, ¿superé mi versión de ayer? ¿Estoy más próximo a mi objetivo que la semana anterior? ¿Avanzo aunque sea solo 1 centímetro? Esta clase de cuestionamiento lo resguarda de la envidia y lo colma de estímulo, pues la conquista auténtica no se mide por sobrepasar a otros, sino por superarse a uno mismo. Además, razonar como un individuo exitoso implica adiestrar la mente para operar en panoramas extensos, no acotados. El sujeto medio solo concibe sobrevivir la jornada. Su perspectiva mental no excede el cubrir gastos, resistir la labor y concluir la semana. Con este enfoque, su vida jamás trasciende. El realizador proyecta su pensamiento hacia años venideros. Considera, ¿qué cimientos estoy colocando para dentro de 5, de 10, de 20 años? ¿Qué huella estoy dejando? Esta mentalidad de extenso plazo lo transforma todo, porque las decisiones de hoy ya no son solo por confort, sino por congruencia con un propósito superior. Y esa visión lo mantiene concentrado incluso en las jornadas complicadas, pues sabe que cada renuncia inmediata es una contribución al futuro que ya decidió imaginar. La mente triunfadora se destaca también por su rectitud en el uso del lenguaje. No admiten declaraciones de derrota repetidas sin examen. Se rectifican al momento. Si asoma en su cabeza un «soy incapaz», lo reemplazan por un «¿cómo puedo conseguirlo?». Si surge un «es irrealizable», lo sustituyen por un «¿qué vía me queda por explorar?». Esta habilidad para la corrección inmediata es como un acto reflejo aprendido, y cuanto más se ejercita, más espontánea se vuelve. El sujeto común piensa que sus ideas lo gobiernan. El realizador entiende que él es el soberano de sus conceptos, y este conocimiento le otorga un dominio total sobre su porvenir. Le pido que imagine cómo luciría su vida si empezara a aplicar este criterio. Si cada idea que apareciera en su conciencia fuera sometida a una pregunta, ¿esto me proyecta o me retrasa? ¿Percibe la influencia que tendría? Nada lo detendría totalmente, porque aún en la mitad de las dificultades, sabría cómo orientar su fuerza hacia lo que edifica. Esa es la perspectiva que diferencia a los individuos que llegan más lejos. No implica que carezcan de incertidumbre o miedos. Por el contrario, han determinado que su intelecto no será regido por esas sensaciones, y esa resolución constante, reiterada cada jornada, es lo que los transforma en modelos de superación. Tenga siempre presente, su psique es el fundamento de su existencia. Lo que usted albergue en ella será lo que se desarrolle en su entorno. Si su enfoque es en las limitaciones, su vida se desarrollará con restricciones. Si se centra en las posibilidades, vivirá expandiendo sus fronteras, y esa potestad recae en usted sin depender de ningún otro. Por tal motivo, si aspira a obtener resultados distintos, debe iniciar hoy mismo a razonar como las personas triunfadoras, con lucidez, con tenacidad, con propósito y con firmeza, pues el cambio que busca no se origina en sus manos, sino que comienza en su mente. Razonar como un ser exitoso significa aprender a controlar el diálogo interno en los momentos más cruciales. Cuando todo parece ir en contra, cuando el agotamiento se acumula, cuando la presión es tan intensa que cualquier hombre promedio cedería, es ahí donde se manifiesta la verdadera calidad de pensamiento. El individuo común, en esos instantes, reflexiona: no me es posible continuar. Esto supera mi capacidad, ya no tiene sentido, y al repetir estas expresiones, su cerebro las asume como mandatos, y su cuerpo y sus acciones proceden a obedecer. Por el contrario, la persona de logros ha entrenado su pensamiento de tal manera que, incluso ante la adversidad, su conciencia le dicta: esto es riguroso, pero lo voy a superar. Esto me robustece. De esta situación, obtendré una enseñanza que me impulsará a un nivel superior. Esta disparidad interna no es visible exteriormente, pero constituye el origen de por qué unos se detienen y otros progresan. El modo de pensar victorioso también está caracterizado por la perseverancia. No se trata de concebir grandes ideas un día y al siguiente dejarse arrastrar por el pesimismo. Se trata de sostener esa disciplina cognitiva en todo instante, incluso cuando no hay logros tangibles a la vista. Esta firmeza se convierte en una defensa contra la frustración, dado que la persona que triunfa comprende que lo que medita hoy está edificando el resultado del mañana.
La persona promedio renuncia porque su mente le exige transformaciones inmediatas. El individuo exitoso persiste porque su intelecto le confirma que el transcurso del tiempo y la repetición son sus aliados. De esta manera, mientras unos se rinden en el primer obstáculo, otros prosiguen hasta que el fruto se revela. Otra cualidad es que conciben siempre en términos de ejecución. El hombre ordinario invierte tiempo en su mente imaginando todo lo que podría salir mal, y esa sobrecarga de análisis lo inmoviliza. La persona de éxito también sopesa riesgos, pero no se detiene allí. Inmediatamente idea movimientos concretos, pasos que puede dar en la jornada de hoy, pues entiende que las ideas son inútiles si no se materializan en movimiento. Su mente está capacitada no solo para soñar, sino para llevar a cabo, y ese enfoque es lo que produce resultados medibles. Adicionalmente, los individuos de éxito piensan en grande no solo para sí mismos, sino también por el impacto que pueden generar en la comunidad. Su mente no se limita a sobrevivir o a acumular bienes, sino que busca construir algo que perdure. Se preguntan, ¿qué legado estoy dejando? ¿De qué forma puedo generar valor? ¿Cómo seré recordado? Este tipo de cuestionamiento los lleva a actuar con un mayor sentido de responsabilidad y propósito, y esta amplitud de miras les provee la energía para seguir adelante, incluso cuando la gratificación inmediata no aparece, porque lo que los sostiene no es únicamente un provecho personal, sino la visión de estar forjando algo trascendental. Deseo que comprenda esto con absoluta claridad. Lo que se repite en su mente a diario, tarde o temprano, se convierte en su realidad. No existen pensamientos inocuos. Cada idea que usted mantiene, o bien lo impulsa o lo restringe. Cada frase que se dice lo acerca a su esplendor o lo arrastra a la mediocridad. Y la buena nueva es que esa elección está siempre a su disposición. Usted puede decidir hoy, en este preciso momento, comenzar a pensar como las personas triunfadoras. Puede seleccionar qué afirmaciones alimentar, qué visiones mantener, qué convicciones establecer, y cuando lo haga con perseverancia, descubrirá que su vida se modifica no por casualidad, sino porque usted mismo transformó la raíz de todo su sistema de pensamiento. Razonar como un ser de éxito implica aprender a dominar uno de los mayores retos internos, la incertidumbre. El hombre promedio permite que la duda se convierta en su guía principal. Cada vez que una oportunidad se presenta, su intelecto le evoca tropiezos previos. Le insiste en que no está calificado y le presenta panoramas de fracaso. Esa duda constante lo mantiene inmóvil, prisionero en una vida sin progreso. Pero el individuo exitoso razona de modo distinto, reconoce la duda, pero no la convierte en un tirano. La interpreta como una señal para prepararse con mayor rigor, no como un pretexto para la inacción. Esta reevaluación lo libera, ya que entiende que la duda no es una sentencia, sino un desafío mental que debe ser encarado con valentía. Otro rasgo crucial de la mentalidad victoriosa es que se enfocan en el potencial, no en las carencias. El hombre común se concentra en todo lo que le falta capital, le faltan horas, le falta respaldo. Y cuanto más medita en lo ausente, más limitado se siente. La persona de éxito, por el contrario, piensa en lo que sí posee, en lo que puede hacer con los medios a su alcance, en cómo convertir lo elemental en algo grandioso. Esta orientación hacia las posibilidades lo mantiene activo, creativo y concentrado en avanzar, incluso cuando sus recursos son limitados. Lo que otros ven como escasez, él lo ve como una ocasión para desarrollarse en ingenio, rigor y resistencia. Los individuos exitosos también conciben en términos de causa y efecto, entienden que cada una de sus acciones genera una consecuencia y que no existen elementos aleatorios que definan su destino. Razonan, si me encuentro en mi posición actual es porque pensé y procedí de una manera determinada. Si deseo un lugar diferente, debo modificar mi pensamiento y mis actos. Esta asunción de responsabilidad cognitiva los resguarda de culpar a terceros o al azar. Y al asumir el control sobre su esfera interna, cultivan un poder que las personas comunes jamás llegan a experimentar, el poder de configurar su entorno con base en sus ideas y resoluciones. Un aspecto profundo de su perspectiva es la relación con la autodisciplina. El hombre promedio cree que el rigor es un castigo, una obligación o una privación. El individuo de éxito piensa que la disciplina es autonomía, es la ruta hacia una vida diseñada por convicción y no por inercia. Al sostener esta visión, la autodisciplina deja de ser percibida como un sacrificio y empieza a sentirse como una herramienta de dominio. Esto les permite preservar hábitos consistentes, incluso cuando el entusiasmo disminuye, porque su mente ya está persuadida de que cada acto disciplinado es una inversión crucial en su futuro.
Quiero que imagine cómo sería su vida si en lugar de cuestionarse qué ocurriría si fracasa, comenzara a preguntarse qué pasaría si lo consigue. Ese cambio de enfoque mental abre un universo de opciones que la mayoría nunca explora, pues su propia mente ya los detuvo antes de atreverse. Pensar como una persona de logros no significa suprimir el temor ni la duda, sino canalizarlos, reevaluarlos y emplearlos como propulsores, porque en última instancia no es la duda lo que lo vence, sino la interpretación que usted le atribuye. Y si aprende a razonar como los grandes, cada incertidumbre se vuelve una prueba de que está en crecimiento, cada miedo una indicación de que va por la senda correcta y cada obstáculo un entrenamiento para alcanzar metas más ambiciosas. Pensar como un ser exitoso implica modificar por completo la interacción que tiene con sus ideas sobre el pasado y el futuro. El hombre promedio inunda su mente con remordimientos por lo que ya sucedió y con temores por lo que aún no ha llegado. Vive cautivo en una narrativa que le insiste, debiste actuar mejor. Es demasiado tarde, seguramente fallarás otra vez. Esta manera de pensar lo confina a una cárcel mental donde nunca disfruta el presente ni construye hacia adelante. La persona de éxito, por el contrario, concibe en términos de aprendizaje y de proyección. Del pasado extrae enseñanzas en lugar de culpas y del futuro obtiene motivación en lugar de miedo. Este enfoque temporal le otorga una ventaja, pues jamás se encuentra estancado por lo inalterable ni paralizado por lo que todavía no existe. Vive el aquí y el ahora, utilizando los eventos pasados como mentor y el futuro como hoja de ruta. Otro componente fundamental de la mentalidad de éxito es que siempre piensan en términos de evolución. El hombre promedio repite ideas de estancamiento. Así soy yo, esto es lo que me tocó. Es mejor no arriesgarse. Esos pensamientos lo mantienen en el mismo sitio, año tras año. La persona de éxito reflexiona. ¿Cómo puedo superarme? ¿Qué conocimientos adicionales puedo adquirir? ¿Qué versión más capaz de mí puedo forjar? Esta inclinación al crecimiento los impulsa a leer, a capacitarse, a rodearse de individuos que los desafíen. Su intelecto nunca se mantiene quieto, siempre está buscando el siguiente escalón, y esta búsqueda incesante de mejora los convierte, de forma inevitable, en directores de su propio destino. Los individuos exitosos también piensan a gran escala cuando los demás se limitan. El hombre común restringe su mente a lo que considera viable con los recursos de los que ya dispone. La persona de éxito va más allá de lo inmediato. Se cuestiona, ¿qué ocurriría si duplico mi compromiso? ¿Y si sostengo esta visión el tiempo necesario? ¿Qué puedo crear que supere mi propia existencia? Este tipo de cavilación magnifica sus acciones, porque cuando su mente está enfocada en la magnificencia, sus decisiones se armonizan con ella. Aunque inicien con poco, su perspectiva los impulsa a dar pasos consistentes hacia objetivos que parecen inalcanzables para los demás. Un detalle profundo de su psicología es el uso del diálogo interno en situaciones de alta exigencia. El hombre promedio, ante un desafío, se dice, esto es demasiado. Y con esa simple frase, ha perdido antes de siquiera intentar. La persona de éxito se dice, esto es arduo, pero estoy preparado para encararlo. Esta distinción en el pensamiento le abre el acceso a reservas internas que de otro modo permanecerían ocultas. La mente reacciona a lo que escucha. Si se convence de que no puede, su organismo disminuye su potencia. Si se convence de que está listo, su cuerpo descubre energías adicionales. Esa es la simple mecánica detrás del pensamiento exitoso. La evaluación dirige el vigor y el vigor dirige los resultados. Piense en este instante en qué ideas ha estado manteniendo en secreto. ¿Son ideas que lo motivan o que lo restringen? ¿Son expresiones que lo fortalecen o lo debilitan? Porque esa respuesta es el punto de inflexión de su vida. El éxito no se inicia cuando sus circunstancias se modifican, sino cuando usted cambia las palabras que resuenan en lo más profundo de su ser. Y cuando lo logra, su horizonte se despeja, su autodisciplina se robustece y su vida comienza a ser el reflejo de la grandeza que primero construyó en su fuero interno. Razonar como un ser exitoso implica comprender que el cerebro no es solo un ámbito de ideas, sino el motor que impulsa cada conducta y cada emoción. El hombre promedio no asimila esto y vive a merced de lo que fluye por su cabeza. Si piensa en el fracaso, se rinde. Si piensa en el temor, se paraliza. Si piensa en la opinión ajena, vive intentando complacer. Esta carencia de control lo sentencia a un destino no escogido, modelado por pensamientos automáticos. En contraste, la persona de éxito concibe su mente como un espacio sagrado que debe custodiar.
Define con firmeza qué ideas permanecen y cuáles deben ser descartadas, qué convicciones nutrir y cuáles eliminar de raíz. Esa constancia es lo que lo convierte en el artífice de su propia trayectoria. Un rasgo poderoso de esta mentalidad es que visualizan todo en términos de ventajas, incluso lo que aparenta ser un perjuicio. El hombre común, frente a una dificultad, se repite: esto me frena, esto me arruina, esto me quita lo que tenía. La persona de éxito razona: esto me fuerza a desarrollarme. Esto me proporciona conocimiento. Esto me empuja a ser más fuerte. Esta habilidad para reinterpretar lo negativo le permite seguir adelante cuando otros se han quedado postrados. Porque el triunfo no consiste en evitar los inconvenientes, sino en pensar de tal forma que ningún inconveniente logre detenerlo. Los individuos exitosos también piensan de forma anticipada, no reactiva. El hombre promedio espera a que algo suceda para recién determinar cómo actuar. Vive solucionando urgencias, apagando fuegos, sin una táctica a largo plazo. La persona de éxito medita en la prevención, en la preparación, en la consolidación. Su mente está continuamente proyectando escenarios, no para temerles, sino para estar listo. Esa preparación mental lo mantiene en una posición aventajada, lo hace resiliente y le facilita percibir oportunidades que otros ni siquiera notan. Otro componente vital de su pensamiento es cómo manejan el diálogo interno en la intimidad, pues lo que define su nivel de logro no es lo que declaran públicamente, sino lo que se dicen en voz baja cuando nadie los escucha. El hombre promedio en esos instantes se autocastiga: eres débil, no sirves, jamás lo conseguirás, y esas frases lo debilitan interiormente. La persona de éxito, si bien también experimenta dudas, ha entrenado su mente para replicar con convicción: soy competente, estoy mejorando, este proceso me templa. Esa voz interna se transforma en su principal guía y, con el tiempo, en el motivo por el cual nunca desiste. Deseo que lo visualice con claridad. Dos personas enfrentan el idéntico obstáculo. Una piensa: esto me excede, y se detiene. La otra piensa: esto me capacita, y avanza. La disparidad no reside en la realidad externa, sino en el pensamiento que eligieron sostener, y ese pensamiento no es producto del azar, es un hábito que se cultiva. Por esta razón, si usted anhela pensar como alguien de éxito, debe comprometerse a monitorear cada frase que cruza su mente, porque su vida no se define por lo que acontece fuera, sino por la interpretación que decide forjar en su interior. Y esa interpretación, cuando se repite con constancia, se convierte en el destino que finalmente experimentará. Pensar como un ser exitoso es reconocer que todo lo que sucede en su esfera exterior es un reflejo de lo que sucede primero en su esfera interior. El hombre promedio no entiende esto, y por lo tanto, responsabiliza al entorno. Argumenta que su falta de éxito se debe a la economía, a sus progenitores, al sistema o a la suerte, y al razonar así, renuncia a todo su dominio personal. Su mente lo convence de que nada depende de él, y esa creencia lo convierte en una víctima perpetua. La persona de logro piensa diferente. Sabe que no siempre puede controlar lo que está afuera, pero siempre puede controlar lo que pasa en su interior. Y cuando domina ese espacio invisible, indefectiblemente modifica lo visible. Por ello, nunca pierde la sensación de poder, porque su enfoque mental está cimentado en la responsabilidad individual. Una de las prácticas más poderosas de su mentalidad es razonar en términos de opción, no de imposición. El hombre promedio piensa: tengo que realizar esto, no tengo más remedio, no hay posibilidades. Este tipo de frases lo subyuga, pues lo hacen sentir que vive obligado por las circunstancias. La persona de éxito modifica su lenguaje mental. Piensa: yo escojo llevarlo a cabo, decido confrontar esta situación, selecciono este camino porque me conduce a mis propósitos. Esa manera de percibirse a sí mismo lo llena de vitalidad, porque transforma cada acto en un ejercicio de voluntad en lugar de una carga. Y esa disparidad se percibe en su desempeño. Quienes creen estar obligados actúan con desánimo. Quienes sienten que eligieron actúan con convicción. También conciben en términos de abundancia, aun cuando las condiciones sean de carestía. El hombre promedio se repite que nunca posee lo suficiente, que todo está en su contra, que otros siempre gozan de más ventajas. Esa mentalidad lo confina en un ciclo de limitación. La persona de éxito, incluso en momentos difíciles, se cuestiona: ¿puedo adquirir un nuevo conocimiento? ¿Puedo generar un recurso donde no existe? ¿Puedo utilizar mi inventiva para salir adelante? Ese enfoque de plenitud lo mantiene creativo, receptivo y en movimiento, y esa inventiva lo lleva a detectar oportunidades donde otros solo perciben impedimentos. No se trata de optimismo ingenuo,
es un entrenamiento cognitivo para buscar potencial en cualquier coyuntura. Otro rasgo esencial es que los individuos de éxito piensan de manera estratégica respecto a su tiempo. El hombre promedio piensa en cómo desperdiciar las horas, en cómo distraerse, en cómo sobrevivir el día. Esa forma de pensar lo empobrece, ya que no otorga valor a su bien más preciado, el tiempo de su propia vida. La persona de logro concibe cada día como una inversión. Se pregunta, ¿qué ideas debo mantener hoy para aproximarme a mi meta? ¿Qué acciones justifican cada hora de mi tiempo? ¿Qué hábitos están construyendo mi porvenir? Esa mentalidad convierte su planificación diaria en un campo de desarrollo donde cada idea y cada determinación se alinean con su propósito y por eso concretan en 5 años lo que otros no alcanzan a lograr en una vida entera. Reflexione sobre esto. Un individuo con una mentalidad promedio pasa sus días repitiéndose que carece de alternativas, que es incapaz, que no vale el esfuerzo. Su existencia se reduce hasta ajustarse a ese pensamiento. Un individuo con una mentalidad de éxito, a pesar de enfrentar la misma adversidad, se reitera que puede escoger, que puede progresar, que cada jornada es valiosa, y su existencia se amplifica hasta lograr la grandeza que primero sostuvo en su fuero interno. Esa es la diferencia que modifica los destinos, porque lo que usted nutre en su mente no permanece en el ámbito de las ideas, se convierte en comportamiento, en resultados, en carácter. Recuerde siempre, el intelecto no es un simple espectador, es el gestor principal de su vida. Si lo deja contaminar, su historia será una sucesión de justificaciones. Si lo entrena con rigor, su historia será una sucesión de triunfos. La determinación reside en lo que usted decide pensar hoy, ahora, en este momento, pues cada idea que mantiene es un ladrillo más en la estructura de la vida que está levantando. Pensar como una persona de éxito exige entender que la mente es simultáneamente su mayor aliado o su adversario más implacable. La mayoría de las personas ignora esta verdad esencial. El individuo común asume que su flujo de ideas es meramente una respuesta pasiva a los estímulos externos y subestima su verdadera influencia. Como resultado, deja que la incertidumbre, el temor y las justificaciones se arraiguen internamente, sin analizar el impacto destructivo que generan. Sin embargo, los individuos sobresalientes poseen una visión distinta. Comprenden que toda concepción mental actúa como una directriz que el organismo y los sentimientos acaban cumpliendo. Saben que, si no regulan ese diálogo interno, este puede sabotear sus esfuerzos antes de cualquier comienzo. Por ello, atienden su psique con el mismo rigor que un deportista profesional dedica a su físico. La ejercitan, la purifican y la reajustan diariamente, transformándola en un instrumento de dominio. Una segunda cualidad crucial de su filosofía mental es la habilidad de sostener la atención en lo verdaderamente relevante, a pesar del constante bombardeo de distracciones. El ciudadano promedio permite que su mente divague entre numerosos temas, los sucesos del pasado, las opiniones ajenas, los posibles fallos. Esta falta de concentración le drena la energía, lo desorienta y lo mantiene estancado en una espiral de pasividad. La persona exitosa piensa con propósito. Se plantea qué actividad presente lo aproxima más a su objetivo y dirige toda su potencia hacia ese punto único. Esta nitidez de enfoque lo vuelve incontenible porque, mientras otros se extravían en asuntos triviales, él continúa progresando, paso a paso, en la misma trayectoria. Además, consideran el futuro a través de probabilidades, incluso cuando el panorama parece limitado. El individuo ordinario se dice a sí mismo que no hay escapatoria, que es inútil persistir, o que el momento ha pasado. Esta perspectiva lo aprisiona en una celda psicológica. La mente exitosa, al enfrentar el mismo escenario, reflexiona. Todavía queda un enfoque por explorar. Hay un aprendizaje que puedo aplicar. Existe una senda que puedo crear. Este patrón de razonamiento desbloquea oportunidades que se percibían inaccesibles, no porque el contexto se modifique al instante, sino porque su intelecto se niega a aceptar el estado actual como permanente, y con esa tenacidad mental halla respuestas que permanecen ocultas para la mayoría. La mentalidad de logro se caracteriza igualmente por su método de autoexamen. El hombre promedio interpreta sus fallos como una prueba irrefutable de su ineptitud. Se reprocha internamente. Fracasé porque carezco de la habilidad, y esta creencia lo minusvalora. El individuo exitoso también se evalúa, pero lo ejecuta con una intención clara. Se pregunta, ¿hubo un error? ¿Qué debo modificar? ¿Qué conocimiento obtengo para progresar? Su revisión personal es rigurosa, pero siempre provechosa. No lo deprime, lo redirige.
Esta variación en la óptica convierte la equivocación en un mecanismo de desarrollo, en vez de un obstáculo paralizante. Visualice la siguiente situación. Dos personas experimentan la idéntica adversidad. Una se dice, soy incompetente, y desiste. La otra se recuerda, esto me capacita para ejecutarlo mejor, y persiste en el esfuerzo. La circunstancia fue unificada, pero la actitud mental definió el resultado final. Este es el verdadero poder de adoptar una mente triunfadora. No implica ignorar las complicaciones, sino adiestrar su propio intelecto para procesarlas de un modo que impulse en lugar de socavar. Y esa constancia psicológica, mantenida jornada tras jornada, es lo que convierte a alguien ordinario en un ser excepcional. Poseer una mentalidad de triunfo implica cultivar la facultad de conservar la tranquilidad interna, incluso durante las épocas turbulentas. El individuo común, ante las dificultades vitales, permite que su mente lo domine con ideas de abatimiento. No hay arreglo, todo está acabado, no superaré esto. Este murmullo interior lo mina más que la propia adversidad. La persona que prospera razona de otra forma. Se recuerda que toda situación crítica es pasajera, que cada obstáculo contiene una enseñanza y que siempre hay un movimiento posterior posible. Esta seguridad no hace desaparecer la tempestad, pero le confiere la paz necesaria para atravesarla sin sucumbir. Y esa imperturbabilidad es lo que le facilita descubrir alternativas mientras otros se inmovilizan por el pánico. Otra característica vital de su esquema mental es que jamás disipan su fuerza cognitiva en lamentos improductivos. El hombre ordinario medita sin cesar en la desigualdad de su existencia, en el maltrato recibido o en cómo deberían ser las cosas. Este hábito lo subordina a las circunstancias externas. La mente triunfadora reemplaza el reclamo con interrogantes potentes. ¿Qué enseñanza adquiero de esto? ¿Qué aspecto controlo para transformar? ¿De qué manera utilizo esta situación para mejorar? Este procedimiento lo sitúa al mando, ya que no espera que el entorno se modifique, sino que depende de su propia elección sobre cómo actuar con sus recursos disponibles. Esta distinción lo mantiene en acción perpetua, mientras el resto permanece inactivo. Los individuos de éxito cultivan una perspectiva a largo plazo, no confinan su intelecto al momento actual, sino que se enfocan en lo que están edificando para el porvenir. El ciudadano promedio vive bajo un esquema de supervivencia, solo busca culminar la jornada, resolver urgencias y cubrir lo elemental. El sujeto exitoso piensa con años de adelanto. Se cuestiona, ¿qué efecto tendrá esta determinación de hoy en mi existencia dentro de 5 años? ¿Qué costumbres estoy estableciendo que me apoyarán en el futuro? ¿Qué propósito me motiva lo suficiente para no claudicar? Esta proyección temporal lo salvaguarda de la atracción de lo inmediato y lo mantiene leal a sus prioridades. Otra peculiaridad radica en cómo procesan la desaprobación y el juicio. El común de la gente concluye, si me han negado, es porque carezco de mérito. Esta idea lo lastima y lo fuerza a renunciar. El individuo de logros considera, si fui rechazado, es porque debo perfeccionarme o porque el tiempo no era el adecuado. Esta clase de razonamiento convierte lo que podría ser un impedimento en un impulso para el progreso. No se desmoronan ante la incertidumbre ajena. Por el contrario, emplean esas vivencias para forjar su temple y reafirmar su enfoque. Piense en cómo se transformaría su vida si, cada vez que surge un concepto pesimista, lo reemplazara por uno empoderador. Si, en lugar de declararse exhausto, se prometiera, hallaré la forma. Si, en vez de pensar, esto me sobrepasa, se dijera, esto me entrena. Si, en lugar de asumir que es demasiado tarde, se afirmara, esta es mi ocasión. Esta reestructuración psicológica, ejecutada diariamente, lo volvería imparable. El intelecto no diferencia lo que es objetivamente cierto de lo que se reitera con firmeza. Termina por acatar la creencia que usted elija mantener. Y si opta por razonar como quienes triunfan, su realidad deberá forzosamente armonizarse con esa predisposición mental. Adoptar la mente de un triunfador implica entender que el conflicto real nunca es externo, sino que reside permanentemente en el fuero interno. El ciudadano común piensa que sus adversarios son las condiciones, la rivalidad o la escasez de medios. Pero su mayor oponente es su propio diálogo mental que le susurra que es incapaz, que el plazo se agotó, que no está a la altura. Este rumor interior lo derrota antes de que el entorno pueda siquiera intentarlo. El individuo de logro tiene esta conciencia, y por ello, transforma su psique en una zona de práctica. No tolera que cada idea limitante se vuelva una certeza, sino que la confronta, la pone en tela de juicio y la sustituye con afirmaciones de fortaleza.
Esta ejecución permanente lo resguarda, pues entiende que el objetivo no es silenciar la mente, sino instruirla para que se comunique en un lenguaje diferente, el lenguaje de la constancia, la seguridad y el futuro. Un atributo clave es que las mentes sobresalientes razonan con aceptación total de la propia responsabilidad, jamás se justifican, fui impedido por... En su lugar piensan, si no alcancé la meta es porque todavía requiero modificar algo, aprender algo nuevo o hacerme más fuerte. Esta clase de reflexión les resulta incómoda, ya que los obliga a la honestidad brutal sobre sus errores, pero esta molestia es el peaje de la excelencia. El hombre ordinario, por el contrario, esquiva este malestar amparándose en pretextos, lo que impide la transformación de su vida. El individuo triunfador se impone la obligación de tomar el control absoluto, consciente de que si la potestad no reside en él, entonces no existe en ningún sitio. Otra señal de su esquema mental es su relación con el tiempo. El ser humano promedio desperdicia su energía mental en la melancolía por lo que se fue y la inquietud por lo que está pendiente. La persona de logros se concentra en lo que puede crear en el momento presente. Entiende que el ayer es inalterable y que el mañana se diseña con su actitud y acciones actuales. Esta dedicación a la hora lo convierte en un ser más eficiente, más centrado y con mayor sosiego. No se aflige por aquello que escapa a su dominio, sino que deposita todo su ímpetu en lo que sí depende de él. De igual manera, piensan con magnificencia, incluso en las cuestiones menores. El individuo ordinario asume que solo las resoluciones trascendentales son relevantes. El triunfador sabe que cada idea influye, que toda elección mental, por ínfima que sea, contribuye o resta. Por esta razón, vigilan la manera en que se dirigen a sí mismos, aún en lo diario. Cuando sienten fatiga, no se murmuran, estoy al límite. Se dicen, avanzaré una milla extra. Cuando cometen una pifia, no concluyen, soy un perdedor. Piensan. Esta equivocación es una sesión de práctica. Esta disparidad en el vocabulario interno altera la fuerza con la que afrontan la vida, y esa fuerza se evidencia en sus logros. Deseo que imagine esto vívidamente. Dos hombres se encuentran ante el mismo desafío. El primero considera, esto me supera, y claudica. El segundo medita, esta es mi ocasión para evolucionar, y se recupera. Ambos observan la idéntica situación, pero el pensamiento dicta el final. Esa es la clave de la perspectiva triunfadora. No omite la complejidad, pero selecciona percibirla de un modo que lo robustezca, porque aquello que se reproduce en su interior con firmeza se transforma en su porvenir. Y si anhela un destino distinto, necesita iniciar con una manera de pensar renovada. Razonar como un individuo exitoso significa asumir que todo logro externo es una manifestación ineludible de lo que previamente se cultivó en el terreno mental. La separación entre alguien normal y alguien fuera de serie no radica en la fortuna, el coeficiente intelectual o los medios. Se halla en la calidad de su conversación consigo mismo. El individuo promedio se inculca aseveraciones que lo limitan. Me es imposible, no soy apto, el tiempo expiró. Y esas sentencias, mantenidas constantemente, se convierten en un dictamen que rige cada elección y cada desenlace. La mente de éxito, por el contrario, ha establecido que su psique no actuará como adversaria, sino como su herramienta más formidable. Se comunica con vigor, se reitera principios sólidos y preserva una perspectiva nítida, aun si nadie más la comparte. Esta discrepancia, imperceptible para los demás, es la fuente de todo lo que alcanzan. La forma de pensar triunfadora no solo soluciona escollos, genera nuevas realidades, no se detiene en la dificultad de la situación, se interroga sobre qué puede erigir a partir de ella. No se enreda en coartadas, se concentra en tomar resoluciones. No se resigna a subsistir, aspira a desarrollarse, extenderse y dejar un legado. Este patrón mental es el que convierte impedimentos en peldaños, juicios en motivación y errores en preparación. Cualquier adversidad deja de ser un peso y se vuelve una ocasión. La persona de logros no aguarda a que la existencia se simplifique para proceder, piensa de tal forma que hacia adelante siempre haya una vía. Esta costumbre de la mente lo modifica completamente. Altera su constancia, pues ya no se basa en la inspiración, sino en convicciones estables que sustentan el movimiento. Transforma su seguridad, porque no requiere la aprobación de terceros. Se la confiere a sí mismo con cada autoafirmación. Mejora sus interacciones, ya que al razonar con lucidez, emite certeza, autoridad y estima. Y redefine su futuro, porque la vida no reacciona a anhelos vanos, responde al esquema mental que lo respalda con seguridad. Es fundamental que entienda esto perfectamente.
Usted no es lo que terceros expresan, ni la etiqueta que su historia intentó ponerle, ni lo que el azar le depare. Usted es la suma de lo que se reitera silenciosamente a diario. Usted es la idea que mantiene en su psique en la intimidad. Y si hoy elige razonar como lo hacen las mentes exitosas, su existencia se verá obligada a manifestar esa excelencia. Tenga siempre presente. Cada idea es una semilla, y toda semilla germinará tarde o temprano. Si planta incertidumbre, recogerá restricción. Si siembra seguridad, cosechará triunfo. El futuro no se halla escrito en el exterior, se está redactando ahora mismo en su fuero interno. Razone con rigor, piense con ambición, medite con nitidez, porque aquel que aprende a regir su intelecto se transforma en alguien inquebrantable. Ese individuo puede ser usted. Todo comienza cuando usted decide empezar, y ese instante puede ser hoy mismo.